Hola, ¿qué tal? En el tema de hoy, de la llegada a la madurez, sobre todo en aquellas instituciones que fortalecieron y consolidaron el virreinato de la Nueva España, tenemos primero a los gobiernos locales, los cuales son los cabildos indígenas y ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que en la Nueva España permea un carácter heterogéneo dentro del virreinato, y por eso es que hay una república para españoles y otra república para indios, en donde se pueden advertir diferentes privilegios según la zona. Hay que tomar en consideración la característica de la República de Indios. Si bien ellos tenían su forma de gobierno, estaba regido mediante el español, dando órdenes al noble indígena, en este caso el cacique, y este a su vez transmitía el mandato a las masas indígenas, advirtiendo la visión aristotélica de que los sabios gobiernan a los que no lo son, y aquí los que no son sabios son los indios, por eso necesitan ser gobernados por alguien que sí sepa. Por su parte, en la República de Españoles permea la característica de que son entornos o zonas de puro español, y que estos a su vez muchas veces no tenían la capacidad para gobernar, es decir, para ser alcalde o regidor en una región, pero compraban el puesto político, ya que muchas veces eran comerciantes importantes de la zona y que a través del ayuntamiento buscaban catapultarse o sacar beneficio. Estas formas descentralizadas, es decir, que son en las regiones, se aplicaron en zonas como la Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México, Nueva Galicia, dentro del virreinato de Nueva España. Entonces, bueno, estas fueron las formas en que se organizaron los gobiernos locales dentro de las regiones de la Nueva España. Continuando con otra de las instituciones poderosas ideológicamente hablando, tenemos a la Iglesia y paulatinamente el ascenso de la Inquisición, considerando que el poder político está ligado a lo religioso. ¿Por qué? Bueno, tenemos el antecedente del Estado español, la corona española. Los territorios del Nuevo Mundo son cedidos mediante las bulas alejandrinas, concedidas por el Papa, en este caso Alejandro VI, la concesión que le hace a los reyes católicos Isabel I y Fernando II para que pudieran aprovechar y conquistar los territorios del Nuevo Mundo, obviamente bajo la religión católica. El clero en Nueva España se divide en dos: el secular, personificado en la figura de los curas, los párrocos, vicarios, y el clero regular, personificado en lo que son los frailes y los misioneros. Básicamente el clero más importante y donde se establecieron las diócesis era el que pertenecía al clero secular. ¿Cómo fue posible el ascenso de la iglesia tan notorio? Bueno, mediante un convencimiento haciendo uso de la cultura audiovisual, básicamente en lo que son sermones e imágenes, utilizando medios como el teatro y la danza. Obviamente ciertas costumbres las pasaron al castellano y las arreglaron para ejecutarlas con importancia de la religión católica. Tan importante es la religión católica que, por ejemplo, en aquel tiempo del dominio español, el tiempo es regulado por el credo. Uno de los ejemplos es en un siniestro natural, un terremoto. ¿Cómo sabemos qué tiempo duró? Bueno, en aquellas épocas decían que un terremoto podía durar cuatro credos, es decir, el tiempo que se tarden orando los cuatro credos es el tiempo que duraba dicho siniestro. Otra de las formas que catapultaron al catolicismo en la Nueva España fue la Virgen de Guadalupe, desde su aparición en 1531 del siglo XVI, pues con la característica paulatina de un símbolo que va a generar unidad desde la capital del virreinato, es decir, desde México hacia todas las regiones de Nueva España. Hay que tomar en cuenta que no era una virgen aceptada en todas las regiones.
entonces había que hacer algún hecho milagroso de la Virgen para que pues se volviera uno creyente de dicho elemento. El Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición, creada en 1571, bueno, tiene la característica de que es una oficina burocrática al servicio del Estado, es decir, no se desglosa de lo que es la Iglesia, sino que la crea el Estado. ¿Para qué? Para vigilar la moral y las buenas costumbres dentro de la vida cotidiana en la Nueva España. Vigila la norma y conducta. Y bueno, aquí hay una característica medio contradictoria, porque la sociedad novohispana pues es una sociedad de placeres, es decir, de muchas fiestas. Y entonces pues se crea como una especie de costumbrismo. ¿Por qué? Porque los católicos expían, confiesan y penan. Es decir, con eso dan vuelta atrás a la acción que cometieron. También hay que considerar que es una vida religiosa permeada de costumbres, al igual que en la concepción prehispánica. También para los católicos hay vida después de la muerte. ¿Qué es lo que regula la Inquisición? La bigamia, el control de imprenta, esos libros prohibidos que la Iglesia Católica no quería que se leyeran ni que se supiera de su existencia, la blasfemia, la superstición y la herejía, pero se puntualiza notablemente en lo que es la herejía, mediante el castigo corporal. ¿Para qué el castigo corporal? Para ayudar a que el tiempo en el purgatorio sea más breve. Entonces, bueno, esta es parte de lo que es la Iglesia. Y por último, el peonaje y las haciendas. Bueno, considerando como antecedente que recién se conquistó este territorio, se favoreció la encomienda, en la cual se le otorgaba al conquistador cierto número de indios para disponerlos como mano de obra en un espacio prestado por la corona española, y él a su vez tenía que devolver la protección, la manutención y la cristianización. Como era un método bastante que iba en detrimento de los indígenas, bueno, fue sustituido por lo que son las haciendas como sistema económico, y en la cual, bueno, se puede notar a todo lo largo del territorio de la Nueva España diversas actividades. Por ejemplo, en los lugares que se constituyeron gracias a las minas, se van a formar las haciendas de beneficio. ¿Para qué? Para extraer los minerales nobles y extraer de los que nos sirven, en este caso la plata. En la región sur, las haciendas azucareras, lo que hoy en día es el estado de Morelos y Veracruz. Las haciendas cerealeras, ubicadas en el centro del virreinato y también en el Bajío. Las haciendas ganaderas, al norte del virreinato, porque aquí hay una característica distinta. Hay mucho espacio hacia el norte y hay poca población, y entonces esa tierra libre va a favorecer al ganado. La hacienda enequenera, en el sureste de la Nueva España, en Yucatán. Recordemos que el enequén se deriva de las agaveras, y la fibra que se obtiene del enequén se utilizaba en los textiles, el hilo. Entonces, bueno, en sí había esa diversidad de haciendas. Además, dentro de las haciendas pues existían los peones, que era la mano de obra, y que tenían la característica de poder vivir en los límites de la hacienda, es decir, muy cerca de la hacienda o en sus pueblos. Por otro lado, el tipo de peones que permeaba en la hacienda son los peones por deudas, los cuales solicitaban préstamos al patrón en la famosa tienda de raya, y con esto el patrón les aplicaba una especie de candado para que los peones no pudieran dejar la hacienda por el compromiso de la deuda que habían adquirido con el patrón. Eran deudas que no se podían liquidar y por consiguiente eran heredadas a sus descendientes. Por otro lado están los peones semanarios. Estos vivían en la hacienda, pero solo, como su nombre mismo lo dice, unas semanas, hasta que cumplían su cometido, lo que querían trabajar ahí, y se iban, eran libres. Y los peones acasillados.
estos, a diferencia de los semanarios, vivían por largas temporadas en la hacienda. Dentro de lo que es la arquitectura de la hacienda podemos identificar elementos tales como el casco o casa grande, que es donde viven los dueños de la hacienda y es donde está, pues, obviamente, sus dormitorios, sus comedores, sus salas de esparcimiento, en fin, toda la parte que le pertenece al patrón. La capilla es parte fundamental en las haciendas, sobre todo para no perder la ideología y el respeto a la Iglesia Católica. Los calpanarios. En los calpanarios era el lugar donde se le daba asilo a los peones. Las tlapisqueras eran una especie de calabozos en donde se encerraba a los peones que no querían liquidar su deuda, y pues en este lugar se les castigaba. Y pues, como ya mencionamos anteriormente, la tienda de raya. Ojo, la tienda de raya no fue un sistema utilizado por todas las haciendas. No se generaliza, pero sí fue un método que se llevó a cabo en algunas. Gracias.